Dentro del gran grupo de las proteínas hay un subgrupo de macromoléculas que se caracterizan por su gran importancia para el desarrollo de todas las reacciones químicas que ocurren en la célula. El día de hoy vamos a abordar el tema de las enzimas. Mi nombre es Jair Chávez, soy docente catedrático de la Universidad Surcolombiana y encargado de las prácticas de laboratorio del programa de medicina de la Facultad de Salud para estudiantes de primer semestre. Debido a la situación actual por la que estamos viviendo en medio de esta pandemia, estamos desarrollando estas prácticas de laboratorio de manera virtual. Para hablar de las enzimas hay que hablar del inicio de la bioquímica. En 1835 Berzelius trabajó con la hidrólisis del almidón por medio de una sustancia orgánica que aisló y le dio el nombre de diastasa. En 1860 Pasteur realizó experimentos sobre la fermentación catalizada por enzimas ligadas a las levaduras. En 1877 se utilizó por primera vez la palabra enzima, que traducía algo así como en la levadura. Por su parte, Büchner, en 1987, pudo extraer las enzimas que catalizan la fermentación alcohólica y algo muy importante es que demostró que las enzimas que catalizan una reacción pueden actuar fuera de la célula. Y la primera obtención de una enzima de manera cristalina fue realizada por Sumer en 1926, obteniendo la ureasa. Volviendo a Berzelius, su trabajo no solamente es importante en estos aspectos, sino en muchos relacionados con la química, y fueron muy importantes. Incluso se habla de que él es el que inició con la iatroquímica o la química relacionada con la medicina. Entrando de lleno al campo de las enzimas, estas se definen como proteínas especializadas en la catálisis de las reacciones biológicas y acá hay que aclarar algo que aunque sencillo es fundamental. Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Y el otro aspecto importantísimo es que la importancia biológica o el efecto o función de las enzimas y su especialidad depende de la forma en tercera dimensión que tiene esta molécula y cualquier cambio que afecta su forma afecta también su función. Recordemos que las enzimas, al ser proteínas, también sufren desnaturalización por cambios de temperatura, por pH, concentración de las sustancias, etc. Y esta desnaturalización lleva consigo el cambio de la estructura cuaternaria, lo cual, como dije antes, afecta la función que tiene la enzima, ya que expresado de una manera sencilla, el sustrato no se puede unir al sitio activo de la enzima y ésta no lo puede transformar en productos. Recordemos que para una reacción química, los reactantes reaccionan entre sí para formar los productos. Si queremos acelerar la velocidad de la reacción, se puede utilizar un catalizador, el cual, como lo dije, acelera la reacción pero no afecta o no interviene en la obtención de productos. Las enzimas son los catalizadores de las reacciones biológicas, pero a diferencia de los catalizadores inorgánicos, las enzimas pueden sufrir desnaturalización, tienen sistemas de inhibición y tienen una curva de actividad según la concentración de sustrato y la velocidad de la reacción no es lineal. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces dejemos claro las siguientes características de las enzimas. Primero, aceleran las velocidades de reacción. Segundo, disminuyen la energía de activación. Tercero, son específicas sobre un sustrato. Y cuarto, no sufren cambios después de la reacción. Su actividad obviamente es al interior de la célula, pero recordemos que se pueden extraer, purificar y utilizar en reacciones orgánicas en laboratorio. Inclusive, muchos productos de limpieza utilizados en el hogar tienen como base la actividad enzimática. Por ejemplo, esos productos que dicen con oxígeno activo o especial para manchas de grasa, etc., todos ellos tienen base en las reacciones mediadas por las enzimas. Una de las características básicas de las enzimas es la afectación que ejerce sobre la velocidad de reacción, la cual es entendida como la cantidad de producto que es formada por unidad de tiempo. Un ejemplo básico y que fue trabajado por Berzelius es la hidrólisis de almidones, el cual es un proceso que se puede hacer con un reactivo inorgánico como el ácido sulfúrico, pero al utilizar la diastasa, que sobra decir que es una enzima, la reacción se da en un tiempo mucho menor y se obtienen los mismos resultados, o sea, el azúcar, pero con la ventaja de que el ácido sulfúrico, que es un catalizador, contamina la reacción y podría entrar a reaccionar con los azúcares obtenidos. En cambio, al utilizar la enzima, se obtienen como productos también los azúcares y estos no reaccionan con la diastasa. Además, se resalta que esta reacción ocurre en un tiempo mucho menor. Las enzimas actúan directamente bajando la energía de activación requerida para que se dé la reacción. En la gráfica podemos ver una reacción que inicia en la parte izquierda, la cual requiere de una energía de activación. Cuando la reacción recibe esa energía de activación y llega al punto máximo, se forma el complejo enzima-sustrato y después se obtienen los productos. Eso se puede explicar de una manera muy sencilla. Suponga a cada uno de ustedes que donde inicia la reacción hay una bola de metal del tamaño de una pelota de baloncesto y quieran llevarla
del punto A, donde son los reactantes, al punto B, donde son los productos. Pero para que llegue a su destino, debe subirse una montaña. Usted debe gastar una cantidad de energía, que es la energía de activación, para llevar la bola hasta la parte alta de la montaña, que es el estado de transición. Y una vez allí, solo es darle un pequeño empujón y la bola llegará al punto B, que es donde se obtienen los productos. Imagínense la cantidad de energía que cada uno de ustedes necesitará para llevar la bola de metal a la parte superior de la montaña. Pero si utilizamos una enzima como catalizador, lo que hace es bajar la altura de la montaña, es decir, que con una enzima se necesita una menor cantidad de energía de activación para lograr obtener los productos. En procesos industriales, al disminuir la energía de activación, la reacción se obtiene en menor tiempo, pero lo más importante es que no se tiene que gastar tanto dinero en energía para lograr la energía de activación, lo cual se debe tener en cuenta en los costos de producción. A nivel celular pasa más o menos lo mismo. Hay un ahorro en la energía que se debe utilizar para el desarrollo de las reacciones metabólicas. En la gráfica podemos observar que hay una energía de activación inversa, la cual es mucho mayor que la de la energía o la de la reacción inicial, por lo tanto el papel de las enzimas y de los catalizadores en general es fundamental. En este cuadro podemos observar para una misma reacción la manera como se puede desarrollar. Se parte de agua oxigenada, que es H2O2, y reacciona o se descompone para formar agua y oxígeno. Esa es una reacción de descomposición y cuando se hace sin catalizadores se necesita una energía de activación de 18 kilocalorías por mol. Cuando se utiliza como catalizador el hierro, la energía de activación disminuye a 13 kilocalorías por mol. Si utilizamos platino catalítico como catalizador, la energía de activación es de 12 kilocalorías por mol y si utilizamos como catalizador una enzima como la catalasa, la energía de activación es de solamente 5 kilocalorías por mol. Observamos acá claramente cómo funciona un catalizador para disminuir la energía de activación y en este caso la eficiencia de la catalasa. En este ejemplo, la energía de activación de la urea es de 30 kilocalorías por mol, la cual disminuye a 11 kilocalorías por mol con un catalizador. Si esta reacción no es catalizada, se necesitaría una gran temperatura para que se dé la reacción. En la formación del complejo enzima-sustrato es fundamental el sitio activo, el cual es el sitio específico de unión entre esas dos estructuras. El complejo enzima-sustrato es muy importante porque según algunos autores se considera como una sola estructura con propiedades y características propias, no solo como la unión del sustrato y la enzima, sino como un todo. El tiempo que dura el complejo enzima-sustrato en realidad es muy corto. Acá podemos ver de manera muy didáctica cómo el sustrato llega al encuentro con la enzima del sitio activo y una vez se forma el complejo enzima-sustrato ocurre una ruptura, en este caso del sustrato, formándose a partir de él dos estructuras que serían el producto. Es muy importante tener en cuenta que a nivel metabólico hay una cascada de reacciones, por lo tanto, el producto de una reacción puede ser el sustrato de otra. Algo que es muy importante entender es cómo se da la unión entre el sustrato y la enzima en el sitio activo. Acá tenemos un ejemplo en donde claramente podemos ver cómo se une el sustrato a la enzima. Vemos que hay 4 aminoácidos de fijación, que es el aminoácido A, B, C y D. Esos aminoácidos se denominan de fijación porque los puentes de hidrógeno que tienen permiten que el sustrato ubique específicamente el sitio activo y se una a él. Son enlaces débiles, digámoslo de esa manera, por eso son puentes de hidrógeno. El aminoácido catalizador, que es el que va a formar el enlace covalente, es el que se encuentra en la mitad. Si ustedes ven, ahí al ubicarse el sustrato, específicamente va a quedar unido o va a quedar cerca el aminoácido catalizador con el enlace que debe romper dentro del sustrato. Digámoslo que en este caso la función de la enzima es romper ese enlace específico del sustrato y dividirlo en dos moléculas diferentes. Entonces ese es un ejemplo muy claro de cómo los aminoácidos, debido a las cargas que tienen, permiten que el sustrato se pueda ubicar específicamente en el sitio activo y una vez ubicado en el sitio activo, otro aminoácido, en este caso, haría el ejercicio de cortar el enlace y dividir el sustrato en dos. Como lo mencionaba anteriormente, el estado en el cual se forma el complejo enzima-sustrato es de suma importancia porque es la esencia de la actividad química de las enzimas. Podemos tener reacciones en las que en un sustrato se puedan obtener varias unidades o productos, pero también podemos tener reacciones en las cuales el sustrato está conformado por dos o más unidades que se unen entre sí o hay desplazamiento entre las estructuras que hacen parte de ellas. Todas las reacciones enzimáticas están agrupadas en 6 tipos de reacciones que vamos a ver al final de esta presentación. Los cofactores pueden tener un componente proteico o un componente inorgánico. Son termoestables
y tienen una baja masa molecular. Las sustancias que denominamos como cofactores, digamos que al unirse a la proteína la activan. La proteína, si no tiene el cofactor, es una proteína inactiva. Esto ocurre en ciertos tipos de enzimas. Acá podemos observar cómo la holoenzima, que es la enzima activa, está conformada por todas sus partes para que adquiera esa actividad. Entonces tenemos la apoenzima, que es la parte no activa, es la parte proteica no activa. En este caso se necesita un cofactor y hay una coenzima. Como lo comentaba anteriormente, la coenzima son moléculas orgánicas que tienen su grupo prostético y se unen fuertemente y transportan grupos químicos entre las enzimas. Digamos que los cofactores pueden ser moléculas orgánicas e inorgánicas. Cuando son moléculas orgánicas se denominan coenzimas y cuando son estructuras inorgánicas se llama simplemente cofactor. Entonces tenemos una serie de proteínas, digamos aparte de estas, proteínas que solamente la estructura proteica ya es la enzima y tiene actividad bioquímica o la actividad química. Pero hay otras que necesita el complejo coenzima y otras que necesitan el complejo coenzima y cofactor para poder ser activas biológicamente. Entonces, en este caso tenemos el ejemplo de una holoenzima que es la apoenzima, que repito la parte proteica, la coenzima que es un complemento orgánico y el cofactor que es un complemento inorgánico. Recuerden, puede que existan enzimas que necesitan coenzima y cofactor, otras solamente necesitan la coenzima y otras pueden necesitar solamente el cofactor. El modelo en el que se encaja o que se une el sustrato con la enzima tiene dos bases teóricas. Hay una que es la llave cerradura, que es la más conocida, y es aquella que establece que hay una unión específica entre la enzima y el sustrato y que esa unión no hay cambios, es decir, encaja directamente. ¿Cuál es el problema de esta teoría? Que es muy poco, al ser poco flexible, sugiere que al ponerla en práctica o al llevarla a la práctica, existiría un tiempo en el cual se demora la unión entre enzima y sustrato porque tienen que encajar específicamente. Recordemos que estamos hablando de un sistema donde hay movimiento o estamos en tercera dimensión y entonces para que el sustrato y la enzima se encuentren específicamente en un sitio, eso no puede darse en una velocidad a la cual realmente operan las enzimas. Por eso está el modelo de encaje inducido. El modelo de encaje inducido, que es, digamos, como más aceptado porque cumple con estas características, es donde vemos la enzima que no necesariamente tiene ya ubicado el sitio activo, sino que tiene la estructura común y corriente. Cuando el sustrato entra en contacto con la enzima, ella adquiere la forma en la cual permite que haya ese modelo de llave cerradura que se da únicamente cuando está la unión entre la enzima y el sustrato. Una vez ese sustrato se transforma en los productos, la proteína o la enzima vuelve a tener su forma normal. Entonces, este garantiza de que al no ser tan específica o rígida la unión entre enzima y el sustrato, la velocidad de la reacción sea mucho mayor como se da en la realidad. El modelo de Michaelis-Menten, esa constante determina o establece la concentración de sustrato en la que la velocidad inicial de la reacción es la mitad de la velocidad máxima. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vemos en esta gráfica cómo, dependiendo de la concentración del sustrato, hay una actividad enzimática, es decir, la enzima está actuando sobre el sustrato. Entonces, a mayor concentración, obviamente va a haber una mayor actividad. Todas las enzimas, o a nivel de las enzimas, a diferencia de a nivel inorgánico, cuando estamos hablando de enzimas, hay una curva en la cual no es lineal, como en los catalizadores inorgánicos, sino que esta curva tiende a una velocidad máxima y ahí queda constante. Esa es la forma como actúan las enzimas como catalizadores orgánicos a diferencia de los catalizadores inorgánicos. Los catalizadores inorgánicos, la gráfica, digamos que se dispara. No hay un punto en el cual va a haber una velocidad máxima normal, sino que ahí, dependiendo de la cantidad del sustrato y el catalizador, se dispara la reacción o se da de forma lineal. Acá llega un punto en el cual se llega a una velocidad máxima, que es una velocidad a la cual cierta cantidad de enzima puede transformar cierta cantidad de sustrato. Entonces, si tenemos la velocidad máxima de esa actividad enzimática, vamos a sacar la mitad de esa velocidad máxima y la proyectamos en la curva de reacción, vamos a obtener una concentración que es la constante de Michaelis.
que es la concentración de sustrato en la que la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima. ¿Qué importancia tiene esa constante de Michaelis? Tiene dos significados biológicos importantes, como lo muestra en la diapositiva. Primero, que la constante de Michaelis es la concentración de sustrato necesaria para que la velocidad de reacción alcance la mitad de su valor máximo. Y eso se estandariza en todas las reacciones donde se realiza actividad enzimática. Y quizás la segunda, que es la más importante, la constante de Michaelis de una enzima también indica el grado de afinidad que ésta tiene con respecto al sustrato. Quiere decir que si la gráfica o la línea en rojo está más cerca a la cantidad mínima de sustrato, quiere decir que hay una afinidad mayor entre el sustrato y la enzima. En cambio, si la constante de Michaelis es más alargada, es decir, se necesita una mayor cantidad de sustrato, indica que no hay una afinidad tan alta entre la enzima y el sustrato. Es decir, hay afinidad en las dos, pero al ser más, digámoslo, tener una KM más cercana a la concentración cero de sustrato, hay mayor afinidad. Al tener una KM más alejada de la concentración cero del sustrato, es porque hay poca afinidad. ¿Qué factores afectan la actividad enzimática? Uno de los factores es la temperatura. Recordemos que las enzimas son proteínas y las proteínas se afectan por diferentes factores, entre esos muy importantes la temperatura y el pH. En este caso la temperatura, ¿cómo afecta a la actividad enzimática? La gran mayoría de las enzimas se naturalizan a valores por encima de 50 grados centígrados. Entonces, la gráfica no es una campana de Gauss normal, sino que podemos ver que hay una actividad enzimática que va aumentando cuando aumenta la temperatura, pero llega a un punto en que está su máximo funcionamiento, es decir, una temperatura óptima a la cual la enzima está trabajando con el sustrato, y si se pasa la temperatura, cae inmediatamente esa actividad enzimática. ¿Por qué puede caer? Porque la temperatura llega a un rango en el cual se desnaturaliza la proteína y por lo tanto la actividad biológica de esa enzima se pierde. Pero no ocurre a una misma temperatura para todas las enzimas. Cada enzima tiene una temperatura o un rango óptimo y lo podemos ver en el otro ejemplo que está ahí. Hay dos gráficas, una que va del 0 más o menos a 50 grados centígrados, en donde su punto máximo está alrededor de los 35 grados centígrados, que esa es la temperatura óptima de una enzima en el humano. Hay organismos que son extremófilos, que ellos viven en temperaturas muy altas, y en este caso una enzima, la temperatura a la cual trabaja esta enzima empieza en 40. ¿Sí? 40 grados centígrados, que es muy por encima de lo ideal para el ser humano. Ahí, para las bacterias extremófilas, hasta ahora empieza la actividad química, la actividad enzimática, y su punto más alto está cerca de los 80 grados centígrados. También, al excederse esa temperatura, cae la actividad enzimática, porque como cualquier otra proteína, al aumentar la temperatura se puede desnaturalizar, y al desnaturalizarse no hay actividad enzimática. Entonces, aquí en este ejemplo podemos ver claramente cómo la temperatura es específica para cada una de las enzimas. Lo mismo ocurre con el pH. El pH determina las condiciones óptimas para que haya una actividad enzimática. Cada enzima tiene un pH específico en el cual va a tener su máxima actividad. Aquí tenemos en el ejemplo el pH de la pepsina, que está más o menos en un pH entre 0 y 4, es decir, una sustancia ácida. La pepsina es una enzima que trabaja a nivel estomacal en el sistema digestivo, por lo tanto su rango de acción debe estar obviamente en un pH ácido. Pero tenemos un pH óptimo para la tripsina, que es una enzima que ya trabaja a nivel intestinal, y su rango de acción está entre un pH de 6 a 10, que es alcalino. Entonces, a pesar de que son dos enzimas que hacen parte del sistema digestivo del ser humano, una tiene un rango de acción en un pH ácido y la otra tiene su rango de acción en el pH básico. En la gráfica de al lado podemos ver la gráfica de la actividad enzimática de la pepsina, de la ureasa y de la arginasa. Ahí podemos ver cuáles son sus rangos de funcionamiento de pH. En este cuadro podemos ver el pH óptimo de ciertas enzimas: la pepsina de 1,5, la tripsina de 7,7, la catalasa de 7,6, la arginasa de 9,7, la fumarasa de 7,8 y la ribonucleasa de 7,8. Entonces, al igual que con la temperatura, que hay una
temperatura máxima a la cual es mayor la actividad enzimática, también con el pH hay un pH óptimo al cual la actividad enzimática es la ideal para cada una de estas enzimas. En esta gráfica retomo las dos características que estaba explicando, la del pH y la de la temperatura, haciendo diferencia en la gráfica de arriba para un mismo organismo, dos enzimas que actúan en diferentes sitios y a unos pH distintos, y en la parte de abajo dos enzimas, una para humanos y otra para organismos extremófilos. ¿Qué mecanismos de control ocurren en la actividad enzimática? Aquí esos mecanismos de control básicamente se pueden denominar como inhibidores. Un inhibidor es una sustancia que se une a la proteína, a la enzima, y puede modificar el sitio activo. Al modificarse el sitio activo, pues el sustrato ya no va a encontrar o no va a poder encajar en la enzima. Esa es un tipo de inhibición. Otro tipo de inhibición es cuando el inhibidor directamente no cambia la estructura de la enzima, pero sí llega al sitio activo y ocupa ese sitio activo y el sustrato ya no puede ocuparlo porque obviamente está ese inhibidor ahí incluido. Dentro de los mecanismos de control de la actividad enzimática, como lo mencionaba antes, hay unos que son reversibles, son los competitivos. En los reversibles no hay un cambio en la estructura de la proteína, sino que tanto el inhibidor como el sustrato van a competir por el sitio activo de esa enzima. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se une el sustrato, el inhibidor no puede unirse. Cuando se une el inhibidor, el sustrato no puede unirse a la enzima. Entonces, esa competencia genera que la actividad enzimática se demore, porque obviamente al haber una competencia, no va a haber una acción enzimática de la enzima sobre el sustrato porque va a estar inhibida por ese tipo de inhibidores que, repito, van al sitio activo de la enzima. Dentro de estos inhibidores reversibles hay unos que son acompetitivos y otros que son no competitivos. ¿Cuál es la diferencia? El acompetitivo, y vemos acá un ejemplo de cómo se escribe una reacción enzimática, cuando tenemos la enzima más el sustrato, se va a transformar o pasa a un estado de transición que es enzima-sustrato más inhibidor. Y ese inhibidor va a transformar una estructura que es la enzima-sustrato inhibidor. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la enzima del sustrato. Cuando llega el inhibidor y se une, ese complejo enzima, sustrato, inhibidor no hace que se formen los productos. Es decir, se forma una estructura compuesta por la enzima, el sustrato y el inhibidor. La enzima, al estar el inhibidor, que no está compitiendo por el sitio activo, sino que está unido a esa molécula, le cambia su función y no deja que el sustrato sea transformado en productos y se queda un complejo que queda ahí estático y no hay producción de productos. Y el otro, el no competitivo, es cuando la enzima entra en contacto con el inhibidor, este le cambia el sitio activo y entonces no va a poder llegar el sustrato a encontrarse con la enzima y no va a ocurrir esa actividad enzimática. Pero igualmente se puede utilizar esta unión de una sustancia para activar o inactivar la función de la enzima y se puede denominar como una regulación alostérica. La regulación alostérica es que hay enzimas que cuando llega el inhibidor alostérico, es como explicaba anteriormente, llega el inhibidor, se encuentra con la enzima, cambia el sitio activo y entonces el sustrato no puede pegarse a la enzima, no va a haber actividad enzimática. Y ese inhibidor hace que se controle esa reacción. El otro tipo de regulación alostérica es lo contrario, que puede ocurrir, que está la enzima, requiere de una sustancia que se pegue a ella para que se modifique el sitio activo y al modificarse el sitio activo, ahí sí puede el sustrato entrar en contacto con la enzima y producir la reacción química. Es decir, que así como pueden ser inhibidores, también sirven para que exista una regulación alostérica. También hay unos inhibidores irreversibles que básicamente es cuando ocurre el envenenamiento. Aquí me voy a remitir a leer el texto. Los venenos naturales son a menudo inhibidores enzimáticos que han evolucionado para defender a una planta o animal contra sus depredadores. Estas toxinas naturales incluyen algunos de los compuestos más venenosos conocidos hasta hoy. Los inhibidores artificiales son a menudo usados como medicamentos, pero también existen algunos utilizados como insecticidas como el malatión, herbicidas como el glifosato o desinfectantes como el triclosan. ¿Qué es lo que hace un inhibidor irreversible?
modifica la estructura de la enzima que se une tan fuertemente a ella que la inactiva totalmente. Es decir, los anteriores, que son los reversibles, hay una acción del inhibidor con la enzima y el sustrato, pero eso es reversible. Se puede, aumentando la cantidad de sustrato, se puede reversar esa característica de unión. Pero en los inhibidores irreversibles, el inhibidor es tan fuerte que se une con un enlace covalente que ya modifica definitivamente a la enzima y ya no permite que haya ese tipo de reacción. Dentro de esos inhibidores irreversibles, tenemos el caso de un hongo. Ese hongo que se llama la Amanita phalloides, también se denomina como oronja verde, canaleja, hongo de la muerte, oronja mortal o cicuta verde. Es un hongo que se da básicamente en Europa y es la seta más mortífera para los seres humanos. Ha causado fallecimiento de muchas personas que lo confunden con hongos que sí son comestibles, y esas toxinas que tiene este hongo actúan sobre el hígado y los riñones, básicamente dando lugar a un fallo hepático, ya que bloquea la síntesis del ARN mensajero. Entonces es una seta, un hongo, que es muy tóxico, repito, se confunde con algunos hongos comestibles y ha causado la muerte de algunas personas, y su tratamiento es muy complicado porque en una etapa del tratamiento todos los síntomas desaparecen, pero no significa que ya haya cesado esa actividad, sino que aparece de nuevo con una mayor fuerza. Y por último, quería comentarles la clasificación de las enzimas por grupos. Todas las enzimas se clasifican en básicamente 6 grupos. A cada uno de esos 6 grupos se le da un número y esa es la nomenclatura que reciben las enzimas, o una de las nomenclaturas, la más recomendada, que empieza por S, 1.x, y hay una serie de números después porque ya dentro de cada uno de estos grupos hay unos subgrupos en donde se especifica hasta dónde actúa y qué sustrato es el que se está utilizando. Entonces, el grupo de 1 hace referencia a las oxidorreductasas, el grupo 2 a las transferasas, el 3 a las hidrolasas, el 4 a las liasas, el 5 a las isomerasas y el 6 a las ligasas. En la práctica que vamos a desarrollar de manera virtual el día de hoy va a estar dividida más o menos en 3 partes. ¿Por qué lo digo más o menos? Porque una de las partes se subdivide en otras características de laboratorio. Entonces, la primera parte es, vamos a ver cómo funciona la amilasa salival, un ejemplo sencillo de cómo la amilasa actúa sobre los disacáridos para transformarlos en monosacáridos y cómo nosotros podemos identificar esa función enzimática. La segunda parte, que es un poco más extensa porque se subdivide en algunos factores, algunas situaciones específicas, es la acción de la catalasa sobre el peróxido de hidrógeno. La catalasa que vamos a utilizar en este caso del laboratorio es hígado licuado, por lo tanto ahí vamos a encontrar una gran concentración de catalasa. Entonces, el hígado licuado actúa sobre el peróxido de hidrógeno transformándolo en agua y oxígeno. ¿Por qué es importante esta reacción? A nivel metabólico ocurren muchas reacciones en las cuales el producto de esa reacción es el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es una sustancia tóxica a nivel metabólico. Por lo tanto, un mecanismo para eliminar ese peróxido de hidrógeno es transformarlo en agua y oxígeno, que ya son sustancias inactivas. ¿Quién hace ese trabajo? Pues una enzima que es la catalasa. Su función específica es coger el peróxido de hidrógeno y transformarlo en agua y oxígeno. Este es el ejemplo que hizo el señor Berzelius. El señor Berzelius lo hizo con 2 sustancias, una que fue el ácido sulfúrico, que hace lo mismo, coge el peróxido de hidrógeno, lo transforma en agua y oxígeno, y otra mediada por la diastasa, que es la enzima que se encarga de hacer esta misma reacción, pero con un tiempo mucho menor. En esta reacción de la catalasa del hígado con el agua oxigenada vamos a hacer unos cambios. Vamos a mirar qué pasa si se cambia el pH, qué pasa si se cambia la temperatura y qué pasa si hay una mayor concentración de sustrato y qué pasa si hay una mayor concentración de enzimas. Esas 4 subdivisiones nos van a dar una concepción más general y más aterrizada de lo que es la actividad enzimática. Y la última parte del laboratorio es un ejercicio de actividad enzimática muy interesante que pueden desarrollar cada uno de ustedes en su casa, y es que vamos a hacer una fermentación de la piña para obtener el producto, el fermentado alcohólico de ella, y con eso podemos verificar que sí hubo una actividad enzimática. Entonces los invito a que miremos la guía de trabajo y veamos los videos y desarrollemos cada una de las preguntas, y al final los que quieran pueden hacer este ejercicio de fermentación de la piña para ver la actividad enzimática y obtener unos resultados que pueden ser utilizados en cocina. Muchísimas gracias.